Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Hoy hablaremos de un libro que se llama Parir, Cuidar, Limpiar y Resistir en el laberinto de la discriminación y la violencia de género. Es un libro que recupera las voces de muchas mujeres, acompañado, claro, de investigadoras sociales del Colegio de San Luis, y que, bueno, pues finalmente nos dan algunos elementos para ir entendiendo cómo se viven todas estas prácticas en la vida cotidiana, que lamentablemente siguen siendo impactadas, atravesadas por discriminación y diferentes tipos de violencia de género. Acompáñenos, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Qué significa vivir, cuidar y resistir en un contexto de desigualdad? En muchas sociedades, las tareas de parir, cuidar, limpiar y sostener la vida cotidiana han recaído históricamente en las mujeres. Sin embargo, estos trabajos esenciales suelen ser invisibles, poco valorados y atravesados por distintas formas de discriminación y violencia. Las desigualdades de género no solo se expresan en el ámbito doméstico, también se reflejan en el acceso al trabajo, la salud, la justicia y las oportunidades para vivir con dignidad. Frente a estas realidades, muchas mujeres construyen estrategias de resistencia, redes de apoyo y formas colectivas de cuidado que les permiten enfrentar la violencia y defender sus derechos. El libro Parir, Cuidar, Limpiar y Resistir en el laberinto de discriminación y la violencia de género nos invita a reflexionar sobre estas experiencias y a reconocer el valor del cuidado, la justicia y la igualdad como pilares para construir sociedades más humanas. Descarga esta publicación de forma gratuita en la página web del Fondo Editorial del Colsan. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar el día de hoy con esta charla que hemos preparado, y es que hay un libro que ya tenemos, por supuesto, disponible para descarga gratuita y que seguramente va a tener temas que a usted le van a ser muy familiares, y vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Bienvenidas, está con nosotros la doctora Oresta López, investigadora del Colegio de San Luis. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Un saludo al público. Ella es fundadora de este laboratorio de género, interculturalidad y derechos humanos. Y ahí tiene una muy cercana colaboradora, quien ha sido investigadora postdoctorante aquí en el Colegio de San Luis, y es la doctora Mariana Juárez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bien, gracias. Bueno, pues vamos a platicar, vamos a empezar con esta charla, porque tienen recién estrenado un libro que se llama Parir, Cuidar, Limpiar y Resistir en el laberinto de la discriminación y la violencia de género. Cuéntanos, doctora, ¿cuál es el origen de este libro? Bueno, es un libro que efectivamente es una novedad editorial, y en él reunimos esa trayectoria de producción de conocimiento en el Laboratorio de Investigación de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, en donde, por ejemplo, está la investigación sobre violencia obstétrica en la Huasteca Centro, que se hizo a petición de una agencia internacional para detectar la manifestación de violencia obstétrica en mujeres indígenas. Entonces, pues salió un documento, toda una investigación sobre esto, pero no habíamos hecho una publicación académica. Entonces, esta es una investigación académica que ha sido muy importante para retomar protocolos de atención a la violencia obstétrica. También cuidar, por eso le hemos puesto como los verbos que señalan lo que investigamos. Cuidar es un estudio de cuidadoras en San Luis Potosí para ver cómo se encuentran las mujeres remuneradas y no remuneradas que cuidan a niños con discapacidad, adultos mayores, bebés, y no se había hecho un estudio, entonces creemos importante que se hiciera un capítulo con esta investigación. Lo mismo limpiar, que es un estudio sobre las trabajadoras del hogar
que, bueno, de más en más hay toda una nueva, nuevas propuestas para incorporarlas a la seguridad social y demás, pero no había un estudio sobre cómo estaba la situación. Y entonces en este libro van a encontrar uno de estos primeros estudios que se han hecho en torno a empleadas del hogar. Y bueno, que Mariana les siga platicando un poco del apartado del estudio de los 20 municipios, de las violencias, digamos. El tema es la parte, digamos, de resistir. Sí. Cuéntanos, Mariana, porque este libro justo me gustó mucho la forma en que lo titulan, ¿no? Porque tiene que ver con cada uno de estos verbos que habla de la investigación que han realizado: parir, cuidar, limpiar y resistir. Cuéntanos por qué. Sí, en la segunda parte del libro lo que hacemos pues es un recuento y una narración histórica en la voz de muchas mujeres que han sido pues parte fundamental de que se decretara la alerta de violencia de género acá en San Luis Potosí. Entonces se hizo una historia, bueno, de cómo ha sido el movimiento feminista y cómo fue pues que surgió la alerta de violencia de género, porque es muy importante que no quede pues únicamente en los relatos, sino que quede por escrito. Entonces una parte pues da informes sobre qué está sucediendo. También hay un capítulo donde estuvimos pues explicando un poco sobre lo que sucede en la Huasteca Potosina respecto a la violencia que viven las mujeres indígenas, que también es muy importante que podamos conocer. Y también pues se estuvieron entrevistando diferentes mujeres feministas de colectivas y organizaciones civiles para que nos platicaran un poco sobre cómo han contribuido pues al movimiento acá en San Luis y qué es lo que hacen. Entonces para dar también pues un gran reconocimiento a las mujeres acá en San Luis, tanto las que han trabajado pues en instituciones, en la academia, activistas y feministas. Cada uno de esos verbos que ustedes utilizan son actividades, parir, cuidar, limpiar, resistir, que implican un esfuerzo físico, pero también emocional, y además esta resistencia a la discriminación, a la desigualdad y a distintas formas en donde la violencia de género pues sigue presente tristemente. Doctora, ¿cuál es, ustedes usan la metáfora del laberinto para describir esta experiencia de muchas mujeres? ¿Por qué se aplica en este libro esta metáfora? Sí, porque los caminos de las diferentes violencias que aquí encontramos, las resistencias, ¿no?, siguen un camino muy, muy difícil, y eso lo planteamos aquí en términos de la justicia, en términos de enfrentar las desigualdades, ¿no?, que tienen las mujeres indígenas, las mujeres que trabajan en las casas, o las que cuidan niños sin tener todo el apoyo del Estado. Entonces, el tema del Estado, Lidia, sale aquí de una manera muy, muy importante: la ausencia, las omisiones de algún modo, sobre todo porque no había leyes. Entonces, el camino de establecer leyes, homologarlas, homologar códigos penales, en fin, pues ese es un laberinto difícil de lograr para las mujeres, pues que tienen emergencias, ¿no? Las cuidadoras, por ejemplo, que entrevistamos durante la pandemia, decían: no hay instituciones para llevar a nuestros niños a la rehabilitación, no tenemos quien nos ayude, estaban totalmente agotadas, y eso es lo que encontrábamos en las entrevistas que hicimos para este estudio. Entonces veíamos como muy difícil, como un gran laberinto para lograr que el estado de bienestar, el Estado pueda reparar una gran cantidad de ausencias, ¿no? Incluso empezamos con una frase de Rita Segato, el libro, que me gustaría leer si sí, me claro. lo permiten. Dice: el Estado entrega con una mano lo que ya retiró con la otra. Entrega una ley que defiende a las mujeres de la violencia a que están expuestas, porque ya rompió las instituciones tradicionales y la trama comunitaria que las protegían. Eso dice Rita Segato en 2021. Y bueno, eso encontramos cuando vemos, por ejemplo,
que cayendo el estado de bienestar, el tema de los cuidados, hay menos instituciones, menos guarderías, menos asilos, y todo ese trabajo recae en las mujeres. Y de veras el camino para lograr que esto avance es un laberinto que parece no tener fin. Estas nuevas leyes o estos nuevos marcos jurídicos que podrían estar incorporándose en los últimos años a la vida real, a la vida cotidiana, ¿cómo están funcionando? ¿Ya la ley de protección a cuidadoras está vigente? ¿Cómo está San Luis en ese sentido? Porque bueno, si es adultos mayores, nuestros papás, los que están al cuidado de los hijos, casi siempre recae en la hija mujer y lo evaden los hijos hombres, por ejemplo. ¿Hay algún marco que ya esté vigente en ese sentido? Bueno, en San Luis hay una iniciativa muy reciente. ¿Pero está a nivel de iniciativa todavía? Se aprobó el sistema de cuidados a nivel municipal, pero no hay presupuesto para ejercerlo. Entonces, pues sí, esa es como la gran... Es un ejemplo de lo que dice Rita Segato, sí, ¿no? Nos dan por un lado lo que en otros ya nos quitaron. Exacto. Con este mecanismo. Exacto, es digamos uno de los hallazgos que hicimos Mariana y yo al estar revisando todas las investigaciones que hemos realizado, de que pues hay una gran dificultad para resarcir una serie de daños y de desigualdades que ya están hechas, ¿no? Y que por otro lado, pues se pueden hacer iniciativas, pero que no hay presupuestos. Entonces, las mismas cuidadoras, ¿no? Vemos que están organizadas y que luchan y van con sus niños en carreolas y que hacen un gran esfuerzo para dar una lucha, para ser vistas y para ser atendidas por el Estado. Muchas de ellas pierden sus empleos. Ya que estamos en el tema de cuidados, para después seguir con los demás, ¿cuáles son parte de los testimonios que recogieron? ¿Qué otros en materia de cuidados podrías mencionarnos ahorita para ilustrar esto que nos están diciendo, que como académicas saben sacar la conclusión, pero que partieron todos estos testimonios que son de mujeres de carne y hueso que lo viven y lo padecen todos los días? Sí, pues en esta parte de las mujeres cuidadoras, la mayoría o casi todas hemos sido cuidadoras. Y también, pues bueno, como lo mencionabas tú, en las familias de manera tradicional, cuando hay algún niño o niña pequeño, cuando hay adultos mayores o alguna persona enferma en quien recae, pues es principalmente en las mujeres, y en la mayoría de los casos, pues mezclamos esto con las emociones y entonces pues no hay ningún pago, ninguna retribución, muchas veces ni siquiera un agradecimiento por parte de la familia, y recae, y bueno, y esto pues lo que hace es que las mujeres no nos podamos desarrollar, por ejemplo, en la parte académica, la laboral como quisiéramos, pues porque se tiene toda esta carga. Entonces sí es algo que con lo que la parte social pues hay que trabajar mucho todavía. Estamos platicando con la doctora Oresta López y con la doctora Mariana Juárez. Ambas, pues están presumiéndonos un libro que vale mucho la pena que usted lo conozca. Está en descarga gratuita y el libro es Parir, Cuidar, Limpiar y Resistir en el laberinto de la discriminación y la violencia de género. Continuamos. Bien, estamos de regreso, seguimos charlando sobre este nuevo libro que recupera las voces de muchas mujeres y sus situaciones de vida, procesado ya con un método científico por las investigadoras que hoy nos acompañan y que a usted le muestran estos capítulos, estos episodios recopilados, pero que detrás hay un trabajo de muchos años y con muchas mujeres que afortunadamente tuvieron la posibilidad de, a través del Laboratorio de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, pues que sus testimonios se recogieran para una aportación que va abriendo camino, que todavía falta mucho, pero que va abriendo camino. Me gustaría preguntarles ahora, en este libro que se llama Parir, Cuidar, Limpiar y Resistir,
en el laberinto de la discriminación y la violencia de género, recuperar la parte de parir, porque tiene que ver con la maternidad, las instituciones y la violencia obstétrica, que ya de alguna ocasión lo platicamos con la doctora Oresta, pero que quisiéramos que nos pudieran contar un poco cómo se manifiesta esta violencia obstétrica y por qué muchas veces ni siquiera se le reconoce, aunque últimamente ya hay datos, cifras y un seguimiento pues estadístico que lo hace más visible. Doctora Oresta. Sí, la violencia obstétrica es uno de los estudios que hemos realizado, desafiante, interesante por sus hallazgos y también sorpresivo porque cuando lo hicimos en aquel momento, que esto sería en 2020, más o menos, finales de 2020 hicimos este estudio, pues era dirigido, era a solicitud de una agencia internacional, la MECSID y la UNFPA, que preguntaban por qué mueren las mujeres indígenas en una región de la Huasteca, por qué mueren cuando dan a luz, por qué es tan alto el número de muertes cuando en otros lados no es así. Y también de bebés, altísimo. Entonces nos convocaban a nosotras a construir una investigación muy cuidadosa para investigar a detalle qué era lo que ahí pasaba, para que pudieran hacerse recomendaciones específicas para el sector salud de San Luis Potosí y para México, en términos de mortalidad materna y mortalidad infantil. Y en ese sentido hicimos una metodología muy creativa, con un equipo muy creativo. Quiero decir que siempre nos hemos acompañado por equipos interdisciplinarios muy comprometidos, de colegas feministas, académicas, que producen metodologías junto con nosotras, ¿no? Cuéntenos un poco para entender el público que nos acompaña de manera más sencilla cómo se manifiesta la violencia obstétrica. Si nos pudieras hacer alguna menciones, pues, porque a veces pasan como en automático, las damos ya como prácticas médicas normales, cuando en realidad están ejerciendo violencia. Bien, por ejemplo, las mujeres, la hemos vivido mujeres de clase media, urbana, rural, y las mujeres indígenas la viven en mayor proporción. ¿Por qué? Porque son discriminadas. Es decir, ellas pueden decir que, primero, a veces no hablan el español, entonces no le pueden decir al médico qué es lo que sienten, qué es lo que les duele, y el médico tampoco sabe cómo acompañarlas. Pero lo que encontramos es que desde las enfermeras, desde el momento de recepción, había discriminación. Y usan lenguajes, encontramos el uso de lenguajes inadecuados. Cuando las mujeres están en el sufrimiento del parto, les dicen pues que cómo no gritaban así cuando tenían relaciones sexuales, que este dolorcito se les pasa rápido, o que tenían creencias como de que las mujeres indígenas resistían más el dolor y les negaban el acompañamiento anestésico que ellas pudieran tener y la tranquilidad y el acompañamiento bilingüe para que ellas pudieran parir en un parto humanizado. Entonces, cuando no se dan los partos humanizados, nos toque a una mujer en la ciudad o en el medio rural, en donde hay ofensas, discriminación, menosprecio al sufrimiento, o se aplican medidas no consentidas por la persona que está en el parto. Esto es muy importante, ¿no? La episiotomía, que es un corte que hacen para facilitar la salida del bebé, no es lo único que se puede hacer. La intervención cesárea no es lo único que puede hacerse. Y muchas veces los médicos, por no esperar los tiempos del proceso del parto, aceleran, dan medicamentos, promueven las cesáreas de inmediato para desocuparse, ¿no? Entonces, eso es violencia obstétrica. Y las mujeres indígenas lo viven en formas dramáticas. Es un tema de clase también. Nos contabas fuera del corte que hay algunos datos, hay una encuesta nacional que ya mide la violencia obstétrica.
Sí, se llama la ENDIRE, que la aplica el INEGI cada pues cierto periodo, y a nivel nacional en la media nosotros estamos por arriba, y también pues justo por esto es que en nuestra ley de acceso estatal la violencia obstétrica se incorpora desde hace tiempo, porque pues sí es muy notorio los casos tan altos que se presentan en la Huasteca Potosina. Otra de las cosas que nos comentaban en las entrevistas pues es que muchas veces para que las den de alta o les entreguen a los bebés, las obligan a que se pongan un método anticonceptivo cuando algunas de ellas no lo quieren, o les hacen algún tipo de operación como la salpingoclasia sin explicarles ni a ellas ni a sus parejas o a las personas que las acompañan, porque considera pues ya sea el médico que nos está atendiendo pues que ya es suficiente con los hijos que tiene y no les da ningún tipo de explicación. Entonces situaciones que también viven respecto a los métodos anticonceptivos, a los chantajes que les hacen para que firmen documentos pues que a ellas no se les explica y únicamente les dicen que si no lo firman les van a quitar el seguro, no les van a dar a su bebé, y situaciones así. Eso está muy por encima del promedio nacional, ese tipo de violencias aquí en San Luis Potosí, comparado con los datos principalmente nacionales. es en la región huasteca donde se han presentado estos casos. Y la muerte materna también pues ha llegado a suceder que no las dan que las dan de alta, por ejemplo, cuando saben pues que ellas están mal, que traen fiebre o algún problema, pero pues para que no mueran en el hospital y no se contabilice como una muerte materna del hospital, las dan de alta antes, y eso bueno fue lo que sucedió cuando se hizo el estudio. Una de las mujeres que se estuvo buscando para entrevistar había fallecido, pues justo por esto, porque ella no estaba bien de salud y la dieron de alta, nada más le bajaron la fiebre y la dieron de alta, y ella falleció en el camino del hospital a su casa. Y como estos seguramente sí, hay muchos casos. Uh-huh. ¿Qué diferencias encontraron entre mujeres de zona urbana y de zona rural, o en los distintos contextos socioeconómicos? Que bueno, ya nos decía, ¿no? Esto ocurre en clase media, en zonas urbanas o rurales, pero ¿alguna otra distinción que hayan encontrado, que hayan detectado? Pues el estudio, nosotros nos centramos en la microrregión Huasteca Centro, que fue donde ¿Qué municipios abarca? de la agencia, pues fue donde... ¿Qué municipios abarca? En el otro estudio... La Huasteca Centro... Pero hicimos otro estudio en 20 municipios donde también incorporamos las preguntas necesarias para indagar violencia obstétrica, y aparecía también muy alto, porque ahí, digamos, ya no eran mujeres indígenas, eran mujeres también de zona urbana, diversas. Y salió muy alto el índice de violencia obstétrica. Por ejemplo, Río Verde aparecía muy alto. Sí. Y eso muestra que las mujeres todavía no conocen su derecho a denunciar ese tipo de violencias y a demandar servicios médicos que no las violenten, y a conocer los derechos sobre su cuerpo. Y se ha normalizado que cuando uno va al hospital, principalmente cuando vamos a parir, que nos digan comentarios o que sucedan cosas, porque es algo pues que entre nosotras nos contamos, y ya se ha normalizado mucho esta violencia. ¿Qué cambios institucionales urgentes revela la investigación que realizaron en el sector salud, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en ese momento había hasta enojo de los médicos con nuestra investigación, ¿no? Cuando presentamos los resultados había incluso cierta resistencia. No obstante, yo creo que fue un estudio que sirvió para que se tomaran... Hicimos una serie de recomendaciones al sector salud para que capacitaran a los médicos, para que conocieran también más los marcos culturales de las mujeres huastecas. Eso para el caso de San Luis. Nosotras lo tuvimos que hacer, hicimos las entrevistas en idiomas indígenas, y imagínate, Lidia, cómo le van a llamar a la matriz en náhuatl, ¿no? Cómo se le llama al cuerpo en náhuatl, y cómo abordan en su cultura el tema del parto, pues es diferente. Entonces, hicimos lo posible, ¿no?, por sensibilizar a los médicos y enfermeras que se acercaron a nuestra investigación en este sentido, ¿no?, de que sí hay que escuchar a las mujeres y respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Sí. Y el reconocimiento de la partería, porque ha sido muy criminalizada principalmente en nuestro estado. Entonces el reconocer pues que las parteras pueden ser grandes acompañantes y que tienen todo el conocimiento ancestral para llevar a cabo estos procesos. Entonces también creo que el visibilizar a la partería como una práctica y que se deje de estigmatizar también fue muy importante. Es parte de lo que tiene, digamos, el tema en este libro. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas del día de hoy. Ya saben, lo estrenamos hoy martes y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Regresamos. ¿Quieres transformar la manera como se entiende a la sociedad? El Colegio de San Luis te invita a formar parte del Doctorado en Ciencias Sociales, un programa de tiempo completo diseñado para quienes buscan investigar a fondo los problemas sociales más urgentes. Este doctorado ofrece 3 áreas de formación: teoría, metodología y especialización, además de seminarios, trabajo de campo y estancias de investigación en instituciones nacionales e internacionales. El programa cuenta con 6 líneas de investigación que van desde actores sociales y políticas públicas, desigualdades y violencias, estudios del territorio, problemas políticos contemporáneos, hasta temas de agua, comunidades y medio ambiente. El doctorado pertenece al Sistema Nacional de Posgrados, por lo que podrás postularte para la beca de la Secretaría de Ciencia. Tienes hasta el 8 de mayo del 2026 para enviar la documentación correspondiente. Para mayores informes puedes enviar un correo a c.doctorado@colsan.edu.mx. Si te interesa profundizar en debates, crear conocimiento nuevo y aportar soluciones a los desafíos actuales, esta convocatoria es para ti. Consulta los requisitos, plazos y detalles en nuestra página web www.colsan.edu.mx en la sección Convocatorias. Haz de la investigación tu camino. Súmate al doctorado en Ciencias Sociales del Colsan. Bien, estamos de regreso y siguiendo esta lógica de los verbos que usaron para ilustrarnos un poquito más y llevarnos más de la mano con estas problemáticas que a veces no nos damos cuenta y nos están atravesando a todas, clase media, en zona rural, en zona urbana, parir, cuidar, limpiar y resistir. Ya vimos parir, ya vimos cuidar, vamos ahora un poco al limpiar, pero también queremos mezclar con las desigualdades que de manera pues también estructural existen. ¿Cómo impacta en la vida laboral, educativa y personal de las mujeres el hecho de cargar casi exclusivamente con estas tareas domésticas, con este limpiar en muchos sentidos y que se le carga siempre a la mujer y que también se convierte en un tipo de violencia? Y ahorita vemos otros tipos de violencia. Mariana. Sí, pues creo que se han normalizado mucho en las familias que, como tú dices, estas tareas de limpiar la casa y el trabajo doméstico se ha recargado mucho en las mujeres. Entonces, se habla de esta doble, triple jornada que llegamos del trabajo y llegamos pues al trabajo del hogar. A limpiar, a cocinar, a cuidar. Y eso pues hace que terminemos exhaustas y que muchas veces para tiempos, por ejemplo, para descansar casi no hay, o si tenemos alguna meta, porque les preguntamos también a las mujeres si tenían ellas algún sueño, y algunas veces todos esos sueños que tenemos los vamos dejando atrás por terminar siempre exhaustas con todos estos trabajos. Entonces, pues sí, impacta mucho en nuestra vida, en el desarrollo personal que pudiéramos tener si quitáramos pues todas estas horas que les dedicamos a los cuidados y a la limpieza. Doctora Oresta, decíamos también que hay una perspectiva de lo que es la desigualdad y las violencias en las zonas urbanas, por ejemplo, pero también hay una mirada, como se dice de repente, ¿no? Que la mirada de mujer, sí, pero también hay una mirada de mujer indígena. ¿Indagaron sobre esto? Sí, también nosotros tenemos claro, ¿no?, que el impacto capitalista no ha visto los cuidados, ¿no? Y todo lo que sería el mundo productivo se sostiene sobre los cuidados. Y los no se ven, ¿no? No se retribuyen como debieran. No se pagan las horas. A pesar de que le invierten mucho tiempo, su vida entera. Entonces, bueno, primero, el impacto capitalista se concentra sobre todo en lo visible, en lo industrial, en las ciudades. Y nos preguntábamos,
cómo llegan estas violencias al medio rural e indígena y qué desigualdades enfrentan las mujeres indígenas para todos estos verbos que mencionamos, parir, cuidar, limpiar. Y qué es lo que tiene la comunidad indígena que le da a las mujeres para sobrellevar las cargas, ¿no? Y cómo son. Entonces, bueno, lo primero que encontramos pues es que efectivamente teníamos que entrar a ese mundo intercultural de que las comunidades son sistemas que tienen una cosmovisión ancestral diferente de los cuidados. Entonces, en diversas investigaciones ya habíamos encontrado que, por ejemplo, una comunidad indígena, si hay un niño con discapacidad, el niño participa en la fiesta, en el carnaval, en todo. ¿Se integra? Se integra y también lo consideran la comunidad, pues es nuestro niño que tiene una discapacidad. Tiene otra condición, pero también participa del chantolo y participa del baile y de todo. En la ciudad esto no sucede, entonces se nota de inmediato lo que cubre una comunidad. Durante la pandemia, que es cuando hacíamos este seminario, era muy diferente cómo las comunidades indígenas se pasan rápido la voz para cuidarse del virus. Algunas cerraron, ¿no?, la entrada de personas externas para que sobreviva su comunidad, y pues el que tenía maíz le daba al que no tenía, se compartían de algún modo. Entonces la comunidad tiene un componente de tejido que todavía existe afortunadamente, y también tiene el peso de costumbres que oprimen a las mujeres y que les niegan derechos humanos. Y el gran desafío de las mujeres indígenas es saber qué hacer frente a este dilema, que no se va a resolver por gente de fuera o por el feminismo blanco, como se le nombra. No, los feminismos indígenas tienen su propia propuesta de cómo ir transformando las conductas masculinas, cómo ir haciendo que se sucedan cambios en las comunidades. Y eso lo empezaron las mujeres zapatistas en sus comunidades con la ley revolucionaria de las mujeres, que decían: aquí no hay que golpear, aquí nos ponemos de acuerdo sobre el número de hijos, aquí también las que quieran participar en la política tienen derecho. Es decir, plantearon una serie de demandas que lo que mostraban era al Estado es: queremos mejores clínicas, queremos mejores escuelas, porque queremos seguir siendo comunidad, pero con buenas escuelas, con buenos maestros, con buenas clínicas, y que no nos violenten ni en las clínicas ni en las escuelas, y que respeten nuestros derechos. Doctora Mariana Juárez, en estos testimonios, justo en este episodio, ¿qué encontraste, qué enseñanzas, qué hallazgos de cómo están llevando a la práctica las mujeres indígenas pues esta otra revolución, ¿no? Porque efectivamente no van a adaptar como si fuera una receta de cocina las prácticas y las innovaciones o las propuestas del feminismo blanco, como se le llama, en una comunidad indígena, en la sierra, en Tamazunchale, no sé. ¿Encontraste algunas prácticas ya muy concretas de cómo están dialogando, cómo están poniendo de acuerdo o qué están haciendo y cómo lo están haciendo? Pues creo que para las compañeras que han colaborado con nosotras en las investigaciones, compañeras indígenas, para ellas pues sí es un gran desafío el enfrentarse, bueno, llegan por ejemplo con estas ideas nuevas y el enfrentarse pues también a la realidad que sucede en la comunidad, y algunas compañeras han empezado en lo inmediato con las mujeres más cercanas a hacer como estos pequeños cambios. Hay una compañera que tenemos en Tamazunchale que hace grupos con niñas para trabajar, por ejemplo, estos temas sobre menstruación, educación sexual, y ella, bueno, pues desde sus conocimientos y los saberes que tiene, y en la comunidad pues igual la reconocen como una mujer que es de la comunidad, pero que ya tiene una licenciatura, una maestría, y se le da pues el conocimiento. Entonces sí ha sido muy interesante, pero pues cada una va tejiendo diferentes estrategias y redes en su propia comunidad, y principalmente con otras mujeres y algunas mujeres cercanas a sus familiares, que es donde empiezan como con estos cambios. Es que imaginen el reto de qué tamaño es, si para las mujeres en zona urbana, clase media,
medianamente educadas, quizá llegaron a la universidad y vas con todas estas herramientas, pero si además eres mujer de una comunidad indígena, pues todo esto te desbarata porque no te van a aceptar por todas estas prácticas culturales ancestrales que se tienen y no va a venir alguien de fuera a enseñarles cómo vivir el feminismo. ¿Qué Claro. otros ejemplos tienen o qué papel juega el Estado? Porque a veces son herramientas, pero a veces también puede jugar un poco en contra en torno a la discriminación, a las desigualdades. ¿Cómo se vive la parte del Estado en las políticas públicas en las zonas indígenas, doctora Oresca? Bueno, lo primero que nos llevó a nosotros como equipo de investigación es a cambiar metodologías, estrategias, lenguajes, y hacemos una investigación más colaborativa. Por eso hicimos un seminario con académicas indígenas para que ellas guiaran también nuestra metodología y demás. Entonces, las metodologías colaborativas, en primer término, establecen marcos de respeto, de colaboración. Y algo que descubrimos, pues, es de que a ellas les parece muy bien que la academia les hable de derechos. Es decir, ¿qué derechos tiene una mujer, una niña indígena, una mujer indígena, ¿sí? Esté en la comunidad que sea de este país, sean mayas, tenex o de la etnia que fueren, tienen los derechos, el marco de derechos que tenemos todas las mujeres mexicanas. Y lo que veíamos es que luego no los conocen. Entonces, en ese diálogo de saberes, lo que aportábamos nosotros es justamente una serie de dinámicas para posicionar derechos. Claro que ellas van a decidir cómo irlos colocando, cómo discutirlos, en qué comunidades lo van a trabajar y cómo en sus idiomas indígenas van a integrarse. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el derecho a un parto humanizado, pues implica para las mujeres indígenas tener derecho a una partera que hable su idioma y que pueda estar En el quirófano del hospital. En el quirófano, en el momento en que va a parir. Entonces, ese derecho, nosotras es lo que comunicábamos. Por ejemplo, si había mujeres indígenas que también trabajaban, y sí encontramos casos en el estudio de limpiar, encontramos los casos de mujeres que trabajaban de empleadas domésticas en Ciudad Valles o en otros lugares, y que realmente estaban en condiciones algunas de esclavitud, ¿no? Con salarios bajísimos y demás. Entonces, nuestro papel es hablarles: usted tiene derecho a esto, esto, esto. Ese es nuestro papel, acompañar, hablar de derechos y no podemos resolver todos los casos, pero digamos el acompañamiento académico juega un papel ahí muy responsable y también siempre como un diálogo de saberes. Que creo que esta es la parte fundamental, ¿no? Este diálogo de saberes, saber desde la academia, se sabe esto, y ellas a su vez, desde su vida cotidiana, desde sus prácticas culturales, entender estos otros saberes y combinarlos, y es todo un camino, ¿no? Que hay que ir caminando, ¿no? Aprendemos mucho. Y nosotros sí, me aprendemos imagino. mucho. Sobre Sí, porque todo, es esto, es recíproco, digamos, ¿no? Este diálogo, por eso es así, porque va de aquí para allá y de allá para acá. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas. A pesar de lo complejo que parece el tema, bueno, pues hay muchas mujeres que están haciendo frente desde la resistencia desde hace muchos años. Esto no es una cosa del feminismo de la pandemia para acá o de hace algunos años para acá, porque la discriminación y la violencia es pues todo un reto que ha significado también ciertos logros o ciertos avances, y de eso platicamos regresando de la pausa.
Bien, vamos a concluir esta charla que hemos tenido en estos minutos con dos protagonistas, pues sin duda que han aportado mucho a lo largo de su trabajo desde la academia, pero sobre todo que han dialogado, como decíamos en el bloque anterior, ¿no? Que han tenido este diálogo de saberes porque ha sido cercano con muchos grupos de mujeres de todo tipo y que han logrado ir ahí aportando en muchos sentidos. Ella sumado al grupo de muchas colectivas, de muchas mujeres activistas, porque nos mencionaba hace poquito fuera del aire el año 2007, impensable tener la posibilidad de ver los homicidios de mujeres con una perspectiva de género. De hecho, el término feminicidio para los potosinos yo creo que es muy nuevo. Estas estrategias que se han implementado ya formalizadas pues a través de leyes, de protocolos, en fin. Y justo a esto se dedica el último capítulo, que tiene que ver con resistencia, con resistir. Cuéntenos un poco de qué va, qué se concentra en este libro, qué se encuentra. Bueno, realmente es un capítulo histórico que contribuye a la memoria del movimiento de las mujeres en San Luis Potosí por lograr avances jurídicos, por lograr hacer visibles diferentes tipos de violencias. Ahí también hicimos una recuperación gráfica de volantes, manifiestos, comunicados, stickers, que se han venido produciendo por las colectivas en torno al 8 de marzo o al 25N o a luchas específicas, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio en particular, la demanda por una alerta de violencia de género que finalmente se logró para 6 municipios, de los cuales ya solo tienen 3, ¿no? Y bueno, ahora están... Ya la quieren quitar en otros. Las quieren quitar, pero la verdad es de que hay como más capacidades de las colectivas para demandar coherencia con estas medidas, porque se levantan sin tener todavía las garantías para hacerlo. Entonces, todo este crecimiento que ha habido en estos casi 20 años, sí, porque de 2007 a 2027, estamos hablando que hay un camino recorrido en el que se homologaron leyes, la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. San Luis Potosí la tuvo en 2008 y luego tuvo que ir homologando códigos penales, una serie de protocolos. Los primeros violentómetros, por ejemplo, que llegaron a San Luis Potosí, llegaron por ahí cuando se hizo el del Politécnico, ¿no? Y que también se fue retomado a nivel nacional. Estamos hablando de 2012, pero ya circularon los violentómetros, circularon formas de protocolos y bueno, en el Colegio de San Luis se capacitó a 20 instituciones en ese momento, desde 2013-14, para empezar a entender cómo iba a responder San Luis a estos cambios. A estos cambios que nos decía ahorita un ejemplo muy interesante que me gustaría que lo repitiera, el caso de las muertas de Juárez, cómo nos compramos el mito de que era un asesino serial, sí, son homicidios. No, tienen una perspectiva de género, una causa, una razón por el hecho de ser mujeres. Así es. Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, realmente al principio las teorías eran pues esas en Ciudad Juárez, un asesino serial, y se empezaba a hacer como hipótesis de ese tipo, pensando que era una sola persona, una persona con mucho daño, con mucha perversidad por la crueldad con que se encontraban los cuerpos de las mujeres en el campo algodonero y demás. No obstante, gracias a las teóricas mexicanas y extranjeras que contribuyeron, como Marcela Lagarde, Rita Segato, que también estuvo en campo algodonero, ellas mostraron que esto era más sistémico y que no era un asesino serial, ¿no? O que además de que pudiera haber asesinos seriales que también tienen misoginia concentrada en la violencia hacia las mujeres, podría estar también ese tipo de violencia en el seno familiar, en el noviazgo, en una relación de pareja. Podría aparecer este tipo de fenómeno de feminicidio. Entonces,
eso que estaba naturalizado de que se suicidó el ama de casa, se ha desmontado gracias a las investigaciones, de que ahí pues hubo violencias sistemáticas, psicológicas, físicas y demás, de que el fenómeno del suicidio ahora sigue siendo un desafío, ¿no?, para la criminalística todavía, entender más las violencias feminicidas que se han normalizado por mucho tiempo, ¿no? Y ahora hay más herramientas, más formas de aproximarse a documentar los contextos, también las leyes se han vuelto más duras para sancionar este tipo de delitos y socialmente estamos más alertas. Tenemos ahora el problema de desapariciones, pero no es nuevo. Nosotros encontrábamos ese patrón, en San Luis Potosí en particular, de que desaparecía la niña o la esposa y al rato aparecía su cuerpo. Y el patrón era que efectivamente lo había hecho alguien conocido. Entonces, la idea del criminal ahí en la oscuridad acechando a las mujeres, que digo, también pueden existir, pero no, lo frecuente es que hay una actitud de cosificar los cuerpos de las mujeres y de violencia sobre ellas, ¿no?, en formas sistemáticas. Por su condición de mujer. Cuéntanos, Mariana, en este último capítulo, ¿qué más hay? ¿Qué encontramos? ¿Qué hallazgos? ¿Qué entrevistas? ¿Qué testimonios? ¿Qué casos? Pues creo que fue muy importante el que colaboraran diferentes mujeres que han participado en el movimiento y en la lucha porque tengamos todos estos derechos y avances. Creo que desde su propia voz, pues es como vamos tejiendo este capítulo y narrándolo. Creo que también es muy importante. Y también pues se hizo, como lo mencionaba la doctora Oreste, hicimos un seminario con mujeres indígenas y les presentamos nosotras algunos datos de lo que ocurría en torno a las violencias para que ellas nos platicaran y nos dieran su opinión. Entonces ahí pues en el capítulo lo que hicimos fue mezclar pues estas opiniones que nos daban ellas, sus sugerencias y toda esta parte con los datos, que también fue muy interesante para trasladar pues poder analizar el fenómeno de la violencia, pero desde su propia mirada indígena, porque para nosotras pues el ver datos y hacer algunas suposiciones puede ser, pero también es muy importante que las escuchemos y darle pues voz a lo que ellas nos están, que es lo que opinan, y también algunas empezaron a contar algunas experiencias que vivieron, experiencias cercanas, que también fue una parte muy importante. Y también lo que se hizo pues fue el acudir con colectivas y organizaciones para conocer pues qué es lo que se está haciendo acá en San Luis Potosí, porque también es, bueno, como manera de reconocimiento de todas estas mujeres que han luchado y pues ya han permitido que todos estos temas se puedan visibilizar y que los podamos hablar. Y ya estamos un poco más alerta, como bien decía, ¿no? Ya todas un poco aprendimos a reconocer las discriminaciones, los diversos tipos de violencia, por más sutil que se quieran aparentar. Si tuvieran aquí ahorita las mujeres potosinas viendo el programa, reconociendo estas historias, estos testimonios que nos han compartido, ¿qué mensaje les darían desde su investigación? Mariana, como en un minuto porque ya casi nos vamos. Pues bueno, yo les hago la invitación a que puedan descargar el libro y leerlo, y también a que vean algunos materiales que se han hecho desde el laboratorio. Por ejemplo, el documental de Carla Póntigo, que también es muy interesante que lo podamos conocer. Y bueno, yo les hago esa invitación. Muchas gracias. Doctora Oreste, como mensaje final también a las mujeres, ¿ahí está su cámara o a la que guste? Sí, yo coincido en que estamos viviendo un momento de derechos. Tenemos una presidenta en México. Cada vez hay más mujeres haciendo trabajos de autoridad y de gestión. Y bueno, ese es el camino de la igualdad, ¿no? Mi llamado es sobre todo a que confiemos en que ese camino va a ser mejor para todas y que va a ser la mejor herramienta para impedir que sigan prosperando las violencias. Entonces, es muy importante que las mujeres comprendamos esto y la necesidad de estar unidas frente a ese fenómeno más estructural y más grande que son las
desigualdades de género que enfrentamos en el día a día. Pues muchas gracias a las dos por habernos acompañado. El libro está para descarga gratuita. La página del laboratorio está alojada también en la librería lo pueden descargar. Y este documental también está en la página del laboratorio de... ahí lo tienen, ahí mismo, ¿verdad? Este laboratorio de género, interculturalidad y derechos humanos. Hay muchos materiales que pueden buscar, conseguir, descargar de forma gratuita. Muchas gracias a las dos y felicidades por este hermoso trabajo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues con esto nos despedimos, ya vimos, ¿no? Parir, cuidar, limpiar, resistir, son prácticas que se vuelven prácticamente naturales, automáticas y creemos que son tan cotidianas, más bien las hacemos tan cotidianas que nos olvidamos que están atravesadas por una serie de circunstancias de desigualdad, de discriminación, de violencia y que todos tenemos la obligación y el compromiso, creo yo, desde lo personal, de voltear a ver cómo están ocurriendo, no solo si no soy mujer, en nuestro entorno más próximo también. Y en ese sentido, bueno, pues ir viendo qué hacemos, cómo contribuimos para que esta realidad se vaya transformando. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, a todas por haber estado con nosotros. Los invitamos para que consulten este y otros episodios en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, gracias, pásela bien. Hasta la próxima. Este año, el Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Doctorado en Ciencias Sociales y Doctorado en Estudios Antropológicos. Aún estás a tiempo. Recuerda que puedes estudiar con beca de la Secretaría de Ciencia en los posgrados. Consulta todos los requisitos y la convocatoria completa en www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad estudiantil de uno de los centros de investigación con más impacto en el centro del país.